Me quedé helado al ver a mi mujer marcharse de la mano de otro hombre al final de la fiesta, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Seguía sosteniendo un vaso medio vacío, pero la garganta seca no me permitía tragar más. Mis ojos no parpadearon. Simplemente observaban. Observaban esa imagen con una frialdad que solo la sorpresa podía proporcionar. Caminaban despacio, como acostumbrados, como si fuera rutina. Se rieron de algo que nunca sabría qué era, y ella sonrió como hacía mucho que no me sonreía. Una risa vivaz, cómplice, íntima. Había algo ahí que no se podía construir de la noche a la mañana. No era impulso. Era familiaridad. Era continuidad. Era el reflejo de lo que llevaba mucho tiempo sucediendo sin que yo lo supiera. Esperé a que doblaran la esquina y desaparecieran. No armé un escándalo. No grité. No los perseguí. Simplemente me alejé, llevándome conmigo la última imagen de lo que una vez llamamos amor. Y ahí es exactamente donde comienza la historia. Es curioso cómo el amor termina en silencio, incluso después de tanto ruido para comenzar. Pasamos toda una vida tratando de construir algo firme, sólido, verdadero. Y de repente, todo se derrumba con el sonido apagado de pasos en una acera mojada. Nadie nos prepara para el vacío que se instala cuando la persona que durmió a tu lado despierta en otra cama, con otro cuerpo, con un olor diferente. Es un vacío que no hace ruido, pero resuena en nuestro interior. Una ausencia que duele más que cualquier presencia agresiva. Durante días, semanas, reviví esa escena, los dedos entrelazados, la sonrisa inclinada, la naturalidad de sus pasos. Como si se hubiera olvidado de mí incluso antes de irse. Lo más difícil de afrontar no fue la traición en sí, sino darme cuenta de que ella ya se había ido emocionalmente mucho antes de que mi mirada se fijara en sus pasos. Me llevó un tiempo confrontarla. No por cobardía, sino porque quería asegurarme de que no era solo una ilusión mental. Me aferré a cualquier justificación posible. Tal vez era una amiga, tal vez estaba ayudando a un borracho a irse. Tal vez. Pero en el fondo, mi corazón ya lo sabía. Porque el amor, cuando se traiciona, advierte. Cambia el sabor del café, cambia la sensación de la piel, incluso cambia la forma en que cerramos la puerta. El cuerpo sabe cuando ya no lo queremos. Y por mucho que intentemos ignorarlo, la verdad se nos escapa. Cuando finalmente la confronté, demasiado tarde, simplemente dijo, solo quería sentirme viva de nuevo. Como si eso justificara la ruptura que había creado en nuestro matrimonio, como si mi amor hubiera muerto primero. Pero no fue así. Mi amor aún respiraba cuando se fue. Recuerdo cómo temblaba al mentir. Sus ojos que evitaban la mirada. Y el silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Lo que me mató no fue que hubiera buscado a alguien más, sino el hecho de que nunca me había dicho que era infeliz. Que necesitaba algo más. Que tenía dudas. Decidió enterrarme en silencio, e incluso quiso flores en mi tumba. Ella se quedó. Su amante se esfumó. Como todos los que no tienen intención de quedarse. Desapareció de la misma manera que llegó, sigiloso, ligero, irresponsable. Solo dejó atrás el aroma de un error y el caos de un corazón que creía amar, pero solo huía. Y ella, ahora sin fundamento, sin aplausos, sin secretos, empezó a vivir con la ausencia que eligió y el arrepentimiento que llegó tarde. Porque siempre es así, la adrenalina de la novedad engaña. Pero cuando el polvo se asienta, la realidad se impone. Y cuando miró a su alrededor, yo ya no estaba allí. Me llevó un tiempo reconstruirme. No fue rápido ni bonito. Me encontré rota en lugares que ni siquiera sabía que existían. Sentí ira. Culpa. Me sentí inadecuada. Me sentí ridícula. Intenté comprender dónde me equivoqué. ¿Qué faltaba? Intenté encontrar la razón del abandono dentro de mí. Pero entonces me di cuenta, no se trataba de mí. Se trataba de ella. Se trataba de cuánto se extrañaba a sí misma. Y no podría haber llenado ese vacío, sin importar cuánto amor di. Hay dolores que ni siquiera el amor cura. Hay vacíos que solo quienes los cargan pueden intentar comprender.
Y a veces, quienes traicionan, traicionan no porque les falte amor al otro, sino porque les falta amor a sí mismos. Y sin embargo, eso no disminuye el dolor de los que quedan atrás. Poco a poco, un nuevo amor apareció. No con la intensidad de un vendaval, sino con la constancia de una brisa. Alguien con una mirada serena, que no competía con mi silencio, sino que caminaba a su lado. Que me escuchaba con paciencia, sin intentar reparar mis grietas. Que entendía que el cariño también es respeto, y que el amor es una elección, no una huida. Con ella, aprendí que es posible empezar de nuevo sin prisas. Que es posible ser amado con ligereza después de haber sido herido tan profundamente. Y entonces, cuando me tendió la mano, la escuché sin rabia. Perdoné. No por ella, sino por mí. Porque el perdón es el punto final que ponemos para seguir adelante con la vida con mayor paz. Y cuando lloró, diciendo que había cambiado lo seguro por lo incierto, que extrañaba nuestra risa, nuestra rutina, nuestras pequeñas promesas, simplemente dije, yo también lo extrañé. Pero ahora, ya no lo extraño. Pasó el tiempo. Y ella permaneció allí, intentando comprender cuando se perdió. Revisitando nuestras viejas fotos. Recordando las tardes de domingo, series inconclusas, como la cubrí sin que me lo pidiera. Intentando encontrar dónde fue que mató ese amor que daría cualquier cosa por recuperar hoy. Pero la vida no da repeticiones, solo da lecciones. Y cuando intentó regresar, encontró a otro hombre. Yo. La misma cara, el mismo nombre, pero diferente. Y lo que ella no sabía, era que ese mismo día de la fiesta, antes de que entrara por la puerta con otro hombre, yo tenía una cajita en el bolsillo. Iba a pedirle que renováramos nuestros votos esa noche. El anillo sigue ahí. No como un recuerdo, sino como prueba de que el amor, cuando no se aprecia, se convierte en piedra. Y ahora pasará el resto de su vida recordando que cambió el amor verdadero, por una mirada que no duró. Pero eso no era lo único que extrañaba. Porque tiempo después, sola en su nuevo apartamento, recordó la primera vez que la llamé hogar. Recordó la noche que durmió sobre mi pecho y dijo que nunca se había sentido tan segura. Recordó las mañanas en que le preparaba el café justo como a ella le gustaba, aunque lo odiaba. Recordó nuestro silencio reconfortante, ese en el que dos almas descansan juntas sin necesidad de decir nada. Recordó el «quédate», que le decía incluso después de los días malos. Y se dio cuenta, por fin, de que nunca más se había sentido en casa con nadie. Y ahora, simplemente vive. Pero no como ella quería. Porque el peor castigo por traicionar no siempre es ser perdonada o no. Es darse cuenta, con el tiempo, de que el lugar que destruiste, era el único lugar donde la amaban de verdad. Y lo que aún no sabe, es que la persona con la que estoy hoy tiene un secreto sobre ella. Un secreto que ni siquiera yo imaginaba. Y es en ese secreto donde todo cambia. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni toleramos ningún tipo de traición. Las historias que escucharán son ficticias, pero los sentimientos son reales, porque el dolor de alguien traicionado es más devastador que cualquier final. Cada narrativa refleja las consecuencias de decisiones imprudentes. Prepárense, lo que viene a continuación es una historia impactante, intensa e inolvidable. Disfruten escuchándola. Se conocieron una tarde lluviosa de noviembre, en una pequeña librería a la que casi no entraba nadie. Él buscaba un regalo para su hermana menor, ella hojeaba distraída una novela vieja con la portada descolorida. El encuentro no fue explosivo, no hubo tropiezos ni miradas de película, pero fue real. Fue simple, como suele ser todo lo que de verdad importa. Su nombre era Daniel, tranquilo, observador, con una paciencia poco común en estos tiempos. Era de los que escuchaban más que hablaban, que demostraban su cariño con detalles discretos, el abrigo que le echaban sobre los hombros cuando hacía viento, el cuidado con su móvil siempre descargado, los recordatorios para beber agua en los días ajetreados. Su nombre era Laura, intensa, directa, con una risa fácil que a él le parecía hermosa incluso después de chistes malos. Tenían temperamentos diferentes, pero algo entre ellos funcionaba como un equilibrio silencioso. Se complementaban sin esfuerzo, como si el universo los hubiera moldeado el uno para el otro sin prisa. Empezaron a salir unos meses después y pronto se volvieron inseparables.
Tenían una conexión que iba más allá de las palabras. Era la forma en que ella apoyaba la cabeza en su hombro durante los créditos de las películas, o la forma en que él siempre sabía cuando ella necesitaba silencio, no consejo. Sus amigos decían que tenían aspecto de pareja de ancianos, de esos que se ven caminando de la mano, con el pelo ya canoso y la mirada aún llena de cariño. Y eso era lo que Daniel buscaba. Estabilidad. Paz. Un lugar donde echar raíces. Laura, en cambio, tenía una energía inagotable. Soñaba con conocer nuevos lugares, vivir experiencias diferentes, experimentar todo lo que la vida le ofrecía. Pero en Daniel encontró un refugio. Y durante mucho tiempo, ese refugio le bastó. Vivían en un apartamento pequeño pero acogedor. Daniel trabajaba como diseñador en una empresa tecnológica y pasaba gran parte del tiempo teletrabajando, rodeado de pantallas y bocetos. Laura trabajaba en el departamento de eventos de una empresa de renombre, y su rutina era mucho más caótica. Reuniones, clientes, viajes cortos, largas horas de pie. La diferencia de ritmo entre ellos nunca fue un problema, al contrario, aportaba cierta dinámica a su relación. Él equilibraba sus impulsos, ella lo sacaba de su zona de confort. Cuando estaban juntos, todo encajaba. Los fines de semana eran sagrados, maratones de series, cenas improvisadas, juegos de mesa que siempre ganaba y risas a carcajadas por toda la casa que parecían eternas. Pero como casi todo en la vida cotidiana, los detalles empezaron a desvanecerse. Primero, los besos matutinos se convirtieron en un simple, buenos días, apresurado. Luego, las cenas juntos se convirtieron en refrigerios en el sofá a distintas horas. Las conversaciones nocturnas dieron paso al cansancio, y las caricias espontáneas fueron reemplazadas por toques rápidos y automáticos. No fue todo de golpe, ni fue intencional. Era el tiempo, la rutina, la vida que se desarrollaba entre dos personas que aún se amaban, pero que empezaban a olvidar cómo demostrarlo. Daniel lo percibía. No lo decía, pero lo percibía. Notó que Laura llegaba del trabajo más cansada, pero también más distante. Sonreía menos. Jugaba demasiado con el móvil. Y a veces, cuando él hablaba de sus proyectos, ella parecía escucharlo con poca atención. Aún así, lo intentaba. Cocinaba sus platos favoritos, incluso cuando ella decía que no hacía falta. Guardaba recordatorios en su móvil con frases cariñosas. Planeaba viajes cortos, solos los dos, a lugares tranquilos. Ella le agradecía, pero con una mirada que ya no era la misma. Lo cierto es que, en el fondo, Laura echaba de menos algo que no podía nombrar. Una inquietud que crecía con los meses y que intentaba sofocar con el trabajo, con los compromisos, con el ajetreo. No era falta de amor. Era falta de sentir algo nuevo. Algo que le recordara que seguía viva, que aún podía sorprenderse a sí misma. Pero no lo dijo. Se lo guardó para sí misma, porque sabía que Daniel era un buen hombre, y herir a alguien así dolía más que cualquier culpa. Sus amigas notaron el cambio. Le preguntaron si todo estaba bien, si la relación seguía teniendo sentido, si aún se veía con él en el futuro. Laura no sabía qué responder. A veces, sí. Otras, quería salir corriendo. Pero cada vez que Daniel la miraba con esa expresión serena de quien confía, se le encogía el corazón. Porque él confiaba. Porque creía. Y ella, tan perdida como estaba, no quería ser quien lo rompiera. Él no se lo merecía. Y eso la confundía aún más. Como si el amor, en sí mismo, no fuera suficiente. Como si fuera posible amar y aún desear algo más allá de ese amor. Con el tiempo, empezaron a discutir más. Nada explosivo. Pero lo suficiente como para dejar huella. Él se quejaba de su ausencia. Ella lo acusaba de no entender su rutina. Él decía que solo quería más tiempo juntos. Ella respondía que estaba agotada, que él no sabía cuánto se esforzaba. Sus conversaciones estaban impregnadas de dolor no expresado, frustraciones reprimidas, expectativas que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Y tras el silencio que seguía a las discusiones, llegaban las disculpas. Los abrazos fríos. Los besos sin alma.
El peso de alguien que intenta arreglar algo que no sabe dónde empezó a romperse. Aún así, hubo buenos momentos. Laura se reía de sus malos chistes. Daniel se conmovía con los videos de la infancia que ella le mostraba. Compartían sueños, seguían hablando de niños, de tener un perro, de renovar el porche. Pero la conexión que una vez fue natural ahora requería esfuerzo. Tuvieron que cavar profundo para encontrar el brillo en los ojos del otro. E incluso cavando, a veces no podían encontrarlo. Daniel comenzó a guardarse estas ausencias para sí mismo. Ya no se quejaba. Solo observaba. Intentó no demostrar que estaba sufriendo. Porque pensaba que si hacía todo bien, ella volvería a ser la misma. ¿Y Laura? Laura no sabía qué quería. Pero tampoco quería perder. Todavía no. Había un apego allí. Una historia construida. Demasiados recuerdos para ser borrados con una decisión. Y eso la hizo quedarse. Se acercaba su aniversario, y Daniel, una vez más, tomó la iniciativa. Planificó una cena en un restaurante privado, un lugar que ella había mencionado años atrás, cuando empezaban. Tenía una pequeña caja de madera grabada con sus nombres, llena de notas escritas a mano que recordaban el tiempo que habían pasado juntos. Pequeños gestos, pero llenos de significado. Creía que podía reavivar algo. Que aún había tiempo. Que el amor, aunque debilitado, podía reavivarse si ambos lo deseaban. Pero desear no siempre es suficiente cuando los corazones ya van en direcciones opuestas, aunque sigan cogidos de la mano. Esa noche, Laura llegó tarde. Era hermosa, pero con un cansancio en la mirada que él no supo interpretar. Hablaron, rieron y brindaron. Daniel le entregó la caja, y ella la abrió con cuidado, leyó algunas notas, sonrió, pero no lloró. Él esperaba lágrimas. Esperaba un abrazo fuerte, un sincero, te quiero, algo que le dijera que seguía ahí. Pero lo que llegó fue un beso ligero y un, gracias, es precioso. Daniel se tragó su decepción. Y en ese momento, algo en él empezó a cambiar. Aún no sabía qué era, pero algo estaba cambiando. Y quizás lo más triste sea esto, a veces, el amor termina sin que nadie lo diga. Simplemente cambia de lugar. Y para cuando uno se da cuenta, el otro está demasiado lejos para oír la llamada. Y Laura, aunque no lo dijera, ya estaba bien encaminada hacia esa distancia. Pero Daniel seguía creyendo. Seguía haciendo planes. Seguía mirándola como si viera un hogar. Como si viera el futuro. Y precisamente por eso esa noche permaneció. Porque no todo silencio es paz. A veces, es el preludio de un final que ya ha comenzado. La semana empezó como cualquier otra, con el sonido apagado del despertador y el aroma del café que Daniel preparaba cada mañana, incluso cuando Laura salía corriendo por la puerta y apenas tenía tiempo de tomar un sorbo. Había una rutina entre ellos que aún persistía, como una banda sonora repetida de fondo en una película que ha perdido su sentido pero que aún suena. Él se levantaba más temprano, organizaba las tareas del día en la pizarra de la cocina, respondía correos electrónicos y consultaba los horarios de las reuniones, mientras ella corría de un lado a otro, con el secador en una mano y el móvil en la otra, dividida entre el maquillaje y los mensajes incesantes. Su conexión ahora consistía en recordatorios prácticos, notas en el espejo del baño o mensajes rápidos con listas de la compra. Sus miradas ya no se cruzaban con tanta frecuencia, y cuando lo hacían, parecían apartarse. Aún así, Daniel seguía allí, creyendo que era solo una fase, una curva en el camino que pronto volvería a ser una línea recta. Pero la línea ya se estaba rompiendo, aunque él no pudiera verla. Laura, por su parte, sentía un cansancio inexplicable. No era físico, era algo más profundo, más silencioso. Despertaba con una opresión en el pecho y un extraño vacío incluso en los días en que todo parecía ir bien. El trabajo seguía siendo intenso, se cumplían las metas, llovían los elogios, pero no se sentía satisfecha. Empezaba a cuestionarme si realmente quería estar allí, no solo profesionalmente, sino también en la vida. Las noches, antes apreciadas, se convertían en el final de un día. El roce de Daniel, tan familiar, ahora despertaba en ella una culpa involuntaria,
como si cada gesto cariñoso fuera un recordatorio de una promesa que ya no sabía que podía cumplir. Todavía lo amaba, de alguna manera, pero no era suficiente. Lo que buscaba, quizá ni siquiera lo supiera, pero sentía que no lo encontraría allí. En la empresa, surgió un nuevo proyecto. Un gran evento corporativo que reuniría a todos los departamentos, y Laura fue una de las responsables de organizarlo. Esto implicaba noches más largas, fines de semana ajetreados y una inmersión total en el trabajo. Daniel la apoyó, como siempre. Le dijo que brillaba cuando participaba en algo grande, que admiraba su dedicación, que estaba orgulloso de ella. Y ella sonrió, le dio las gracias, pero algo en su interior se quebró. Porque esa admiración solo aumentó el peso de lo que ya no podía ocultarse. Las reuniones del proyecto comenzaron a ser más frecuentes, al igual que los encuentros con los compañeros involucrados. Entre ellos, había alguien nuevo. Un nombre que surgía con frecuencia en las conversaciones, pero que Daniel no conocía. Un rostro que aparecía en algunas fotos entre bastidores, pero siempre en segundo plano. Nada llamativo, nada alarmante. Solo otro compañero de trabajo. Pero Laura lo sabía. Sabía que el vínculo estaba creciendo, aunque se lo negara a sí misma. Empezó con conversaciones inocentes, intercambiando mensajes sobre el evento, risas entre pausas, hasta que el tono cambió. Los cumplidos se volvieron más personales, las miradas se prolongaron más de lo debido, y su presencia se convirtió en un escape de lo que ya no sentía en casa. No había ningún plan, ningún cálculo. Se esfumó, como todas las traiciones, las que comienzan no con el cuerpo, sino con la mente. Daniel seguía siendo el mismo. Siguió intentándolo, esperando, creyendo. Y quizás ese fue el detalle que más dolió a Laura. El hecho de que él no hubiera cambiado. El hecho de que él seguía siendo el mismo hombre que la enamoró. El mismo hombre que la llamó a casa. Pero ella ya no era la misma. El día antes de la fiesta de clausura del proyecto, Laura llegó tarde a casa. Dijo que había un ensayo de presentación, ajustes de última hora y que todo saldría perfecto. Daniel notó un perfume diferente, más dulce, menos familiar. Comentó con naturalidad, como si intentara captar un detalle, y ella simplemente sonrió, diciendo que había recibido una nueva muestra. Esa noche, compartieron el sofá, pero no el silencio. Él intentó entablar conversación, mostrarle videos graciosos, hablar de su sobrina que había empezado a caminar. Ella respondió distraída, con la vista más fija en las notificaciones del teléfono que en el mundo que la rodeaba. Cuando finalmente se retiraron a dormir, Laura se dio la vuelta y se durmió demasiado rápido, como si escapar de su mirada fuera más fácil que enfrentarse a lo que sabía que estaba haciendo. La fiesta tuvo lugar en un amplio salón, decorado con luces cálidas y música suave. Daniel llegó solo, horas después de la hora de inicio prevista. Laura lo esperaba cerca de la barra, rodeada de colegas. Su vestido rojo resaltaba su tono de piel, y la sonrisa en su rostro era ligera, relajada, casi infantil. Él se acercó, y ella lo saludó con un beso corto, un abrazo frío. Pasaron gran parte de la noche charlando con otros invitados, riendo en grupos diferentes, como si no estuvieran allí como pareja. Cuando bailaron juntos por unos momentos, hubo un intercambio de miradas que casi lo dijo todo. Daniel la apretó con más fuerza en la cintura, tratando de recordar que los unía. Ella se apartó reflexivamente segundos después, explicando que necesitaba hablar de algo con el coordinador del evento. Y él simplemente sintió, viéndola desaparecer entre los rostros. Era pasada la medianoche cuando Daniel decidió irse. Estaba cansado, incómodo, con la sensación de estar en un lugar que ya no era suyo. Al cruzar el pasillo lateral del salón de baile, vio a Laura a lo lejos. Sonreía. Pero no a él. Iba de la mano de otro hombre. No era un saludo casual ni un gesto malinterpretado. Era íntimo, natural. Caminaban despacio, como si no necesitaran ocultar nada. El cuerpo de Daniel se congeló, con la mirada fija en esa imagen que no coincidía con lo que había creído hasta entonces. El mundo a su alrededor se quedó en silencio, las voces se convirtieron en ruido, y todo lo que quedó fue la imagen de la mujer que amaba saliendo de la fiesta con otro hombre, como si fuera una noche cualquiera. No se movió. No gritó.
No la persiguió. Simplemente se quedó allí, quieto, dejando que su corazón se hundiera en un silencio sin fin. Esperó hasta que ambos desaparecieron por la esquina. El vaso que sostenía se le resbaló de la mano, pero ni siquiera se dio cuenta. Se alejó en silencio, sintiendo como el suelo bajo sus pies se desmoronaba poco a poco. De camino a casa, no lloró. No pensó en nada. Simplemente repitió, una y otra vez, la última imagen que tenía de ella, sus dedos entrelazados con los de otro hombre, la sonrisa que una vez había sido solo suya, ahora ofrecida a alguien a quien ni siquiera conocía. Y lo más cruel de todo era lo natural que era. Como si hubiera sido parte de su vida durante mucho tiempo. Como si él fuera el último en enterarse de su propia muerte. Cuando llegó al apartamento, todo parecía exactamente donde pertenecía. Las almohadas estaban ordenadas, el aroma a lavanda en el aire, las fotos enmarcadas en la estantería. Pero faltaba algo. Algo que nunca volvería. Se tumbó en la cama, todavía con su ropa de fiesta, y miró al techo como buscando una explicación. El dolor no llegó como un cuchillo, sino como una ola lenta y constante que lo invadió todo. Intentó recordar las últimas semanas, las pistas que no había querido ver, las noches que ella había tardado en llegar, los mensajes que había borrado rápidamente. Todo tenía sentido ahora. La distancia, el cansancio, la mirada vacía. Y, sin embargo, al mismo tiempo, no tenía ningún sentido. Porque todavía la amaba. Todavía creía. Todavía quería despertar y descubrir que todo era solo una pesadilla malinterpretada. Pero no lo era. A la mañana siguiente, Laura llegó a casa como si nada hubiera pasado. Le ofreció un café y le dijo que la fiesta había sido un éxito. Daniel la observó. Cada palabra, cada movimiento. Y por un momento, pensó que podía fingir. Que podía tragarse el dolor y seguir adelante. Pero algo dentro de él ya se estaba rompiendo. Y cuando ella entró al baño a ducharse, lo supo. No había vuelta atrás. Pero lo que Daniel aún no sabía, era que lo que vio esa noche era solo la punta del iceberg de algo mucho mayor. Algo que cambiaría no solo su perspectiva sobre Laura, sino también la de toda su historia. Un secreto que ella había ocultado con más cuidado que la propia traición. Y que, al salir a la luz, cuestionaría todo lo que creía cierto. Laura pasó los siguientes días en un estado casi automático, como si intentara prolongar la ilusión de que nada había cambiado, como si aún hubiera espacio para ambos en la casa. Seguía dejando la toalla mojada en la cama, se olvidaba del café enfriándose en el fregadero, seguía pidiéndole que trajera algo del supermercado como exigiendo sin darse cuenta de que ya había perdido el derecho a pedir nada. Daniel, en cambio, guardaba silencio. No el silencio de la vergüenza, sino el silencio de la profunda decepción, de la conciencia de que no había nada más que decir que borrara lo que sus ojos ya habían visto. No gritó, no exigió explicaciones, no la confrontó en el calor. Simplemente empezó a observar. Cada gesto suyo era ahora un detalle más en la composición de un cuadro que, por muy doloroso que fuera, necesitaba terminar. Porque en el fondo, ya lo sabía, quería la verdad. Toda. Sin cortes. Sin medias verdades. Y cuando llegara, estaría listo. O al menos fingiría estarlo. Una tarde gris de martes, tras días intercambiando solo frases cortas y vacías, Daniel llegó temprano a casa. Encontró a Laura sentada en el sofá, con el ordenador en el regazo y una expresión distante. Al verlo, sonrió levemente, como si aún esperara una respuesta. Dejó las llaves sobre la mesa, fue a la cocina, tomó un vaso de agua y regresó. Se quedó de pie, mirándola en silencio. Ella le preguntó si todo estaba bien, y él respondió con la calma de quien ya no espera nada: tenemos que hablar. Tragó saliva con dificultad, dejó el portátil y se cruzó de brazos, como si supiera exactamente qué estaba pasando. Pero lo que no sabía era que Daniel no quería una explicación por lo que había visto en la fiesta. Quería más. Quería entender lo que había estado sucediendo durante meses. Lo que ocultaba tras sus palabras cuidadosamente elegidas, tras sus ojos que ya no lo miraban directamente a los ojos. Laura dudó. Respiró hondo, miró a su alrededor, como buscando apoyo, y luego empezó a hablar. Admitió que había alguien.
Dijo que no sabía cómo había sucedido, que no estaba planeado, que se sentía confundida, vacía, y que había encontrado en la otra persona una distracción, una sensación de novedad. Daniel escuchó sin interrumpir. Simplemente asintió, como si cada palabra confirmara algo que ya sentía. Pero entonces preguntó lo que aún no había dicho en voz alta: ¿eso fue todo, Laura? Ella apartó la mirada y, en ese segundo, el mundo pareció congelarse. La pausa fue demasiado larga para ser inocente. Él insistió, con voz firme, sin ira, pero con una precisión que la traspasaba: ¿hay algo más que me ocultas? Y entonces ella se quebró. Laura se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. No era el llanto de quien solo lamenta la traición, sino el llanto de alguien que cargaba con algo mucho más grande. No podía hablar, solo sacudía la cabeza, como si luchara con su propia conciencia. Daniel se acercó, se sentó a su lado y, en voz baja, repitió: «Di la verdad. Toda». Y fue entonces cuando todo volvió a la realidad. Daniel había oído el nombre del hombre con el que se había liado una o dos veces. Pero no sabía que ese mismo hombre era alguien que, meses antes, había buscado trabajo con su ayuda. En ese momento, necesitando una referencia, Laura lo presentó al departamento dirigido por la hermana de Daniel. Usó el nombre de su esposo, sin su conocimiento, para conseguirle a su nuevo compañero un puesto temporal. Su nombre, su prestigio, su confianza, todo se usó como moneda de cambio silenciosa para un favor con intenciones ocultas. Y peor aún, la propia hermana de Daniel se había visto perjudicada por la conducta del nuevo empleado, usando su puesto como escudo para cometer pequeños fraudes internos. Cuando todo salió a la luz dentro de la empresa, el escándalo se silenció discretamente, pero la hermana de Daniel pagó las consecuencias con una advertencia injusta que afectó directamente su posición. Laura lo sabía. Lo sabía todo. Y no dijo ni una palabra. Daniel sintió que se le helaba el corazón. Le temblaban las manos, pero no se movió. Lo que más le dolía no era solo la traición física, sino la traición moral, la violación de la confianza a un nivel que iba más allá del matrimonio y afectaba a su familia. El uso de su nombre, de su integridad, para algo sucio y egoísta. Ella intentó explicarse, diciendo que no había imaginado que las cosas resultarían así, que al principio era solo un favor inocente, pero que se había extraviado. Dijo que su relación con ese hombre ocurrió después, que no fue premeditada. Pero nada de eso podía borrar el hecho de que se había pasado de la raya. Daniel se puso de pie. Dio vueltas por el apartamento, sin poder respirar bien. Las imágenes le asaltaron como destellos: cenas familiares, sonrisas, cumplidos, su hermana siendo agraviada y él sin entender por qué, defendiendo a la empresa, culpando al sistema, mientras la verdad estaba en su propia casa. Laura lloró, suplicó perdón, dijo que no sabía qué más hacer. Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no quedaba nada que salvar. Ya no era solo una relación perdida en el tiempo. Era una ruptura irreversible de lo que lo mantenía todo unido: el respeto. Se sentó en el suelo, apoyado en la pared, como si necesitara aferrarse a algo firme para no caer más. Ella se acercó, intentó tocarlo, pero él se apartó con un gesto leve, como si ya no reconociera esa mano. La miró a los ojos y dijo, sin gritar, sin dramatismo: «No solo nos destruiste, Laura. Destruiste lo que yo era contigo. Y eso no sé si podré reconstruirlo». Esa noche, Daniel no durmió. Se sentó en el porche, mirando el cielo oscuro, intentando comprender cuando todo se había derrumbado sin que él se diera cuenta. La traición ya era bastante dolorosa, pero el secreto oculto, el uso de su nombre, las consecuencias para alguien a quien amaba como parte de sí mismo, era demasiado. Y mientras el mundo dormía, comprendió algo que quizá llevaba días dentro: su historia había terminado. No porque el amor se hubiera ido, sino porque la confianza había sido robada. Y Laura, ahora, tendría que vivir con la certeza de que, por decisiones imprudentes, había perdido no solo al hombre que la amaba, sino también el derecho a ser recordada con cariño por él. Su vida, antes hecha de rituales y promesas silenciosas, ahora era solo silencio. Pero un silencio que gritaba todo lo que ya no necesitaba ser dicho. Daniel sabía que el camino sería largo, pero una certeza comenzó a crecer en su interior: no cargaría con este dolor para siempre.
Y en algún lugar, aunque no sabía dónde, lo esperaba la paz. Solo necesitaba seguir caminando. Aunque, por ahora, cada paso aún le doliera. Daniel pasó toda la noche despierto, pero no fue el dolor lo que le impidió dormir. Fue algo más. Fue la sensación de que algo dentro de él finalmente había cesado. Un sonido interno, un ruido que lo había acompañado durante meses, tal vez años, y que ahora estaba en silencio. Por primera vez desde el comienzo de ese colapso, ya no quería comprender, ni revivir, ni arreglar. Simplemente quería escapar, como quien abandona una casa en ruinas antes de que el techo se derrumbe por completo. El cielo ya estaba aclarando cuando se levantó de la silla del porche, agarró una pequeña mochila y metió algo de ropa, el cargador del celular, los auriculares y un libro que estaba leyendo a medias. Pasó por el dormitorio y vio a Laura durmiendo, con el rostro cansado, la almohada aún húmeda por las lágrimas que había derramado después de su conversación. No dijo nada. Simplemente se fue, cerrando la puerta tras él con el cuidado de quien se va sin dejar rastro. Fue a casa de su hermana. No entró en detalles, solo le pidió pasar unos días allí. Ella no preguntó nada, no entonces. Simplemente lo recibió con un abrazo largo y silencioso, de esos que mantienen unido el cuerpo cuando el alma está al borde del colapso. Daniel durmió durante horas esa tarde, el agotamiento finalmente superó la confusión. Cuando despertó, se sentó a la mesa de la cocina y, con la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas, le contó todo. No solo sobre la traición, sino sobre el uso de su nombre, la manipulación velada, su impacto en la carrera de su hermana. Ella escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y simplemente negó con la cabeza. No había indignación ni sorpresa. Solo una profunda tristeza. Dijo que había sospechado que algo andaba mal, pero nunca imaginó que vendría de allí. De dentro de la familia. Y que, de alguna manera, ahora tenía sentido. En los días siguientes, Daniel buscó refugio en lo que aún era sólido, su profesión, sus viejos amigos, su hermana y, sobre todo, la ausencia de Laura. Su silencio fue un alivio inesperado. No lo buscó. No lo llamó, no le envió mensajes, no intentó explicarle nada más. Y eso lo decía todo. Era como si incluso ella supiera que no había lugar para la redención, no ahora. Pero el tiempo tiene un ritmo extraño cuando todo se desmorona. Pasan las semanas y, de repente, el impacto inicial se desvanece, dando paso a preguntas más profundas. Y así fue que, después de casi un mes, Daniel recibió un mensaje de Laura, pidiéndole hablar. Ella no insistió, simplemente le preguntó si podían verse. Y él aceptó. No por anhelo, sino por respeto a lo que habían vivido. Porque había una historia ahí, y merecía ser concluida con presencia, no por omisión. Quedaron en verse en un parque tranquilo, donde solían pasear cuando empezaron a salir. Laura llegó primero. Era diferente. No solo con su rostro más demacrado o su ropa modesta, sino con algo más sutil. Hubo una ruptura. Una vulnerabilidad expuesta. Cuando él se acercó, ella no sonrió. Simplemente bajó la cabeza y respiró hondo. Daniel se sentó a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo. Empezó diciendo que no esperaba perdón. Que no había pasado un solo día desde su última conversación en que no se odiara por todo. Pero que, a pesar de eso, había algo que necesitaba decir. Un último fragmento de la verdad que él aún desconocía. Dijo que intentó distanciarse del otro hombre cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo que su relación nunca se trató de amor, sino de necesidad, de escape, de la adrenalina de sentirse vista de nuevo. Pero cuando las consecuencias comenzaron a acumularse, entró en pánico. Fue entonces cuando su amante la contactó, no para resolver nada, sino para decirle que había recibido una oferta de trabajo en otro estado y que se iría en los próximos días. Y fue allí, en esa conversación, que Laura comprendió algo que nunca había admitido: la habían utilizado. Desde el principio, él supo que ella tenía contactos, que podía ayudarlo a ascender, que era lo suficientemente inestable emocionalmente como para ser manipulada. Y ella cayó. Cayó en cuerpo, cayó en alma, cayó en su propio vacío. Y lo peor de todo, cuando todo se derrumbó, él se fue sin mirar atrás.
Daniel escuchó todo con calma. No había ira. No había compasión. Solo escuchaba. Una escucha clara y honesta, de alguien que ya no esperaba nada más que la verdad. Al terminar, guardó silencio unos segundos y luego dijo que lo entendía. Él comprendía que estaba perdida, que estaba herida, que había tomado malas decisiones al intentar reencontrarse. Pero eso no deshacía lo que le había hecho a él, a su hermana, a su nombre, a su confianza. Y ahora, la razón no importaba. El daño importaba. Y eso era lo que necesitaba para seguir adelante. Laura lloró. Dijo que aún lo amaba, que ahora sabía lo que había perdido. Había pensado en 1000 maneras de recuperarlo, pero ninguna era suficiente. Él respondió que su amor de ahora no cambiaba nada. Porque el amor, cuando se deja desatendido, se convierte en un fantasma. Y él no quería más fantasmas. Quería presencia, verdad, paz. Laura lo abrazó, un abrazo lleno de despedida, y él le devolvió el abrazo. Se quedaron allí unos minutos, sin prisas, sin palabras. Cuando se soltaron, él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa leve, de alivio. Y luego se alejó, dejando atrás la última página de una historia que ya había terminado mucho antes del punto final. En las semanas siguientes, la vida empezó a cobrar nuevas dimensiones. Daniel alquiló un pequeño estudio cerca de su trabajo, decorándolo con algunos muebles y muchas plantas. Se unió a un club de lectura, retomó la fotografía que había descuidado y, poco a poco, el dolor dio paso a la reconstrucción. Fue en una de estas reuniones del club donde conoció a Elena, una mujer de voz serena y mirada firme. No hubo pasión inmediata, ni un encanto repentino. Pero había algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Elena escuchaba atentamente, hablaba poco, sonreía con la mirada y aportaba una presencia silenciosa que acogía sin exigir. Empezaron a salir con frecuencia. Primero como amigos, luego como algo que fue creciendo entre conversaciones. Daniel no ocultó su historia. Se lo contó todo. Y ella no lo juzgó ni intentó consolarlo. Simplemente le dijo que lo más difícil de la traición no es que te abandonen, sino que te olviden en una relación en la que aún creías estar ahí. Y él comprendió que eso era todo. No solo lo habían traicionado. Había sido olvidado por alguien que aún se acostaba con él. Con Elena, todo era diferente. No había prisa. No había idealizaciones. Había verdad. Y eso era suficiente. Laura, por otro lado, cayó en un periodo de silencio. Se mudó a un apartamento más pequeño, se distanció de sus antiguos compañeros, dejó su trabajo y decidió empezar de cero. Demasiado tarde para recuperar lo perdido, pero lo suficientemente temprano para no perderse para siempre. Empezó a escribir cartas que nunca envió, recuerdos perdidos, recuerdos que llegaban como pequeñas punzadas que necesitaba desahogar. Con cada palabra que escribía, sentía el peso del arrepentimiento. No por el final, sino por haber destruido algo que, de haberlo cuidado, podría haber sido eterno. Pasó el tiempo. Algunos dolores sanan en silencio, otros siguen latiendo en los días de lluvia, en los olores que regresan, en las canciones que suenan sin previo aviso. Daniel aprendió a vivir con las cicatrices, pero nunca más perdió el respeto. Elena caminaba a su lado, con una serena firmeza que le recordaba que aún era posible creer. Y fue un domingo cualquiera, mientras caminaban de la mano por un mercado callejero, que se detuvo frente a un puesto de libros y vio una edición antigua de aquella novela que, años antes, Laura había estado hojeando en la librería cuando se conocieron. Tomó el libro, sonrió y simplemente dijo: «Es curioso cómo algunas historias terminan mucho antes del final». Elena no preguntó. Simplemente le apretó la mano y siguieron adelante. Porque a veces, seguir adelante es la forma más valiente de empezar de nuevo. Y en el fondo, eso era lo que Daniel había aprendido: el amor puede terminar, pero lo que nunca puede terminar es el respeto por uno mismo. Y quienes eligen la ausencia deben aprender a vivir con el vacío que han creado. Tras su encuentro en el parque, algo dentro de Laura se quebró de una forma que ya no podía ocultar, ni siquiera a sí misma. El silencio de Daniel, aunque cortés y sereno, pesaba más que cualquier grito. Su ausencia, por primera vez, se sintió absoluta.
Ya no era un cuerpo durmiendo en otra cama ni un número bloqueado en la pantalla de su teléfono, era un pasado real, un reflejo constante de la decisión que había tomado y las consecuencias que ahora la acechaban. Regresó a casa con los ojos secos, como si ni siquiera las lágrimas fueran ya un recurso accesible. Se sentó en el sofá y contempló el espacio que una vez había estado dividido, pero que ahora gritaba soledad en cada rincón. Las fotos habían desaparecido de los estantes. Las tazas, que antes venían por pares, ahora estaban desparejadas. Las pertenencias de Daniel habían desaparecido sin fanfarrias, como todo lo que hacía, silenciosamente, pero con impacto. La rutina se prolongó a un ritmo que desentonaba con el tiempo del mundo. Laura vagó por sus propios días, intentando reconstruir algún significado de lo que quedaba. Intentó volver a escribir en su diario, una búsqueda que había abandonado años atrás. Las páginas ahora contenían más arrepentimiento que recuerdos. La culpa, que antes la había alcanzado en oleadas, ahora era constante. Ya no había suficientes distracciones. Su amante había desaparecido como si nunca hubiera existido. Ningún mensaje, ningún intento de reconectar. Descubrió, a través de las redes sociales, que él ya estaba en otra ciudad, en otra posición, con otra mujer. Ni siquiera mencionó el pasado. Y esta indiferencia, esta ligereza con la que pasó la página, fue quizás el golpe más cruel. Comprendió entonces que había entregado su historia, su nombre, su hogar, por alguien que ni siquiera consideraba su nombre relevante. Y el peso de aquello era indescriptible. Laura empezó a evitar los lugares que frecuentaba con Daniel. Cambió su forma de ir al trabajo, rechazó invitaciones de amigos en común e incluso se distanció de su propia familia. No por vergüenza manifiesta, sino porque ya no sabía cómo encajar en el mundo del que una vez formó parte. Su madre, en una rápida llamada telefónica, intentó comprender qué había sucedido. Pero Laura simplemente respondió que necesitaba tiempo. Tiempo era todo lo que tenía ahora, aunque no sabía qué hacer con él. El apartamento, antes lleno de vida, ahora se sentía como un escenario para alguien que ya no existía. Los objetos seguían en el mismo lugar, pero ya no pertenecían a nadie. Dejó de cocinar, dejó de cuidar las plantas y dejó que los muebles acumularan polvo. Era como si su fuerza vital hubiera quedado atrapada en esa última conversación en el parque, junto con el abrazo que, más que una despedida, era la prueba de que no merecía el amor que una vez recibió. Del otro lado, Daniel caminaba a un ritmo que mezclaba reconstrucción y cautela. No había euforia, ni prisa por volver a involucrarse. Elena era una compañera frecuente, pero nunca invasiva. Lo observaba con paciencia, sin forzar la cercanía, pero ofreciéndole su presencia. Juntos, frecuentaban eventos culturales, cafés tranquilos y exposiciones de fotografía. Poco a poco, Daniel empezó a disfrutar de actividades que antes realizaba de forma automática. También disfrutaba de su propia compañía, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Empezó a reflexionar más sobre sus propios límites, sobre cómo había ignorado las señales de desgaste durante tanto tiempo, insistiendo en salvar algo que ya no tenía arreglo. Comprendió que amar demasiado también es peligroso cuando amas a alguien a quien no sabes cómo cuidar. Aprendió que el amor no debe exigir sacrificios tan profundos que cuesten la propia dignidad. Aún así, había noches en las que se despertaba sobresaltado, como si reviviera los últimos meses en destellos implacables. En esos momentos, caminaba hasta el porche, se sentaba en silencio y observaba el bullicio distante de las calles. Era en esos momentos cuando más pensaba en todo lo que había sido. No con añoranza, sino con asombro. Asombro por haber vivido una historia que ahora parecía tan lejana. Laura aparecía en esos recuerdos con líneas borrosas. Ya no como la mujer que amaba, sino como la mujer que no supo apreciar ese amor. El dolor dio paso a la lucidez. Y la lucidez, al alivio. Porque ya no había ningún deseo de volver. Solo la certeza de que había hecho lo que podía. Y eso era suficiente. Un sábado lluvioso, Daniel recibió una llamada inesperada de su suegra. Fue breve, contenida y con la voz entrecortada. Simplemente dijo que Laura había sufrido un ataque de ansiedad severo y estaba hospitalizada en observación. No le había pedido que se fuera. Simplemente sintió la necesidad de hacérselo saber.
Daniel colgó el teléfono y se quedó quieto unos segundos. Respiró hondo, tomó un sorbo de agua y se acercó a la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso. Pasaban coches, la gente corría con paraguas, los niños jugaban en las aceras. Todo estaba vivo. Él también. Por un momento, consideró ir. Por instinto, por humanidad, por respeto al pasado. Pero entonces recordó sus palabras, sus decisiones, sus silencios. Recordó a su hermana, la herida en su orgullo, las consecuencias que aún pesaban. Y decidió no ir. No por venganza, sino porque, a veces, respetar el dolor del otro también significa saber no ser su anestesia. Sin embargo, esa misma noche, cuando le contó a Elena lo sucedido, ella no respondió con frases preescritas. Simplemente dijo que lo entendía, pero que tal vez, algún día, necesitaría ver a Laura no como la mujer que lo traicionó, sino como alguien que también se había perdido a sí misma. Daniel escuchó en silencio, y algo en su pecho pareció aflojarse un poco. Tal vez aún había dolor. Pero la ira, eso se había ido. Y eso fue lo que le permitió seguir adelante con facilidad. Los días siguientes trajeron nuevos ritmos. Él y Elena decidieron hacer un viaje corto, algo sencillo, solo para respirar aire fresco. Durante este viaje, entre caminatas por senderos y cafés bajo los árboles, Daniel comenzó a ver el futuro con más claridad. No el futuro idealizado que había imaginado con Laura, sino otro, uno de libertad, respeto mutuo y paz compartida. El pasado ahora era una historia con un final. Y el final, aunque doloroso, era necesario. Laura recibió el alta a los pocos días y regresó a casa, ahora aún más vacía que antes. Empezó terapia regular, cortó contacto con personas que le recordaban lo que había intentado ser para complacer a los demás. Empezó a cuidar su salud con disciplina, reanudó el ejercicio y, por primera vez en meses, empezó a dormir mejor. A veces seguía soñando con Daniel, pero este sueño era diferente. No hablaba. Solo la observaba, con la misma mirada serena que cuando le dije que no la odiaba. Esa mirada la persiguió durante semanas, hasta que finalmente comprendió, él no la odiaba porque ya no esperaba nada. Y cuando alguien deja de esperar, ya no hay espacio para la reconquista. Este fue el vacío más difícil de soportar. Saber que, aunque lo lamentara, ya no tenía un lugar en su vida. Escribió una carta que jamás entregaría. Era más para ella que para él. En ella, describía los días en que se sentía viva con él, los días en que se perdió, los momentos en que lo cambió todo por nada. Admitió su cobardía, su negligencia, y confesó que, si pudiera regresar, habría elegido enfrentarlo honestamente en lugar de traicionarlo en silencio. Pero el tiempo es cruel con quienes desconocen el valor del presente. Y ahora solo podía vivir con los recuerdos que decidió abandonar. Mientras tanto, Daniel tomaba nuevas fotos. Elena, con su aire reservado, empezó a aparecer en pequeñas instantáneas, una mano sosteniendo un libro, una sonrisa discreta reflejada en el escaparate de un café, sus sombras proyectadas en la acera al anochecer. No había prisa, ni etiquetas. Había presencia. Había verdad. Y eso era todo lo que necesitaba. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. No necesitaba justificar lo vivido, no necesitaba explicar lo que sentía. La vida volvía a ser solo suya. Y en este nuevo comienzo, ya no había lugar para ilusiones ni para quienes solo amaban a medias. Solo había un camino. Y por fin lo recorría con sus propios pies. Se acercaba el verano con su abundante luz y sus días más largos, pero Laura sentía que el tiempo se le alargaba, como si cada hora le exigiera un esfuerzo sobrehumano para continuar. Ya no se trataba de llorar ni de culparse, sino de enfrentarse a una existencia que se reescribía sin rumbo. Los últimos meses la habían obligado a mirarse a sí misma como nunca antes, a afrontar las ruinas que había dejado no solo en los demás, sino en sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido rupturas destructivas. Allí, entre desconocidos que hablaban con valentía de sus fracasos, reconoció partes de sí misma que aún podían salvarse. Un hombre de pelo blanco dijo en uno de los círculos que, a veces, el verdadero castigo de una traición no viene de fuera, sino del eco que perdura en el interior, en los recuerdos que se niegan a morir.
Y Laura comprendió que el silencio de Daniel, aunque cruel, era también la oportunidad que le brindaba para reconstruirse sin tener que cargarla sobre sus hombros. En una de estas reuniones, conoció a Vera, una mujer de mediana edad que había destruido su matrimonio al enamorarse de alguien más joven. Su dolor no residía solo en la pérdida de su esposo, sino también en el distanciamiento de sus hijos, quienes comenzaron a tratarla con frialdad. Vera le dijo a Laura, una tarde particularmente difícil, que el arrepentimiento era como caminar con piedras en los zapatos, sigues adelante, pero sientes el peso a cada paso. Estas conversaciones le hicieron comprender que seguir adelante no se trataba de olvidar lo sucedido, sino de aprender a caminar con lo que quedaba. Y fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, Laura comenzó a revivir. Empezó un curso de escritura creativa, reanudó la lectura de los libros que había estado acumulando durante años y comenzó a escribir textos cortos, memorias disfrazadas de ficción. Su terapeuta dijo que era una buena señal, una señal de que finalmente estaba asumiendo la responsabilidad de su experiencia sin definirse únicamente por ella. Al otro lado de la ciudad, la vida de Daniel transcurría a un ritmo diferente. Elena estaba cada vez más presente, pero con una ligereza que hacía que todo pareciera espontáneo. Había conocido a sus padres en un almuerzo sencillo, donde hablaron poco del pasado y mucho del futuro. Su padre, un hombre sencillo, contaba historias de su época de mecánico y decía que el secreto para arreglar cualquier máquina era escuchar el ruido que hacía y no apresurarse. Daniel lo percibió como una lección para su alma, no era momento de apresurarse, sino de seguir escuchando los ruidos internos hasta que se acallaran. Y fue con este ritmo que decidió volver a ver a su hermana, ahora con una perspectiva diferente. Ella ya sabía de Elena, había reconocido su presencia con pequeños comentarios, pero aún no la había conocido en persona. Decidieron cenar juntos en casa, solos los tres. La velada transcurrió en paz, entre conversaciones ligeras y risas que parecían reales, no por obligación, sino por alivio. Por primera vez desde el final, Daniel sintió que su familia, su esencia, estaba intacta. La traición no le había quitado nada que no pudiera reconstruir con la verdad. Por casualidad o ironía del destino, Laura se enteró de esta cena por su antiguo vecino, quien aún la seguía en redes sociales. No había burla en el mensaje que envió, solo un comentario: me alegra que vuelva a sonreír. Laura leyó esas palabras decenas de veces antes de borrar la conversación. Se dio cuenta de que, incluso sin él, Daniel seguía ocupando espacios que ella ya no podía alcanzar. Y eso le dolía de otra manera. No por celos, sino porque sabía que su sonrisa ya no tenía nada que ver con ella. Su sonrisa ahora era paz, no un recuerdo. Un sábado por la mañana, mientras paseaba por la feria de artesanías cerca de su barrio, Laura se topó con una mujer que le resultó vagamente familiar. Intercambiaron una mirada fugaz, una disculpa cortés y siguieron su camino. Minutos después, la reconoció, era la hermana de Daniel. El corazón le latía con fuerza, pero no se acobardó. Respetó el espacio, no forzó una conversación que podría no haber sido bienvenida. Sin embargo, más tarde, escribiendo en su cuaderno, relató la escena con detalle. Dijo que, por difícil que fuera aceptarlo, algunas presencias tenían que convertirse en fantasmas para que aprendiéramos el valor de la ausencia. Y esa ausencia, ahora, era su peor maestra. 2 meses después, Laura fue invitada a participar en una antología de cuentos cortos seleccionada por autores independientes. Su texto, una narración sobre una mujer que abandona su hogar por un amor que no la corresponde, conmovió a los lectores de una forma inesperada. Recibió mensajes anónimos agradeciéndole por expresar su culpa. Sintió, por primera vez, que tal vez su sufrimiento podría ser útil. No para justificar lo que había hecho, sino para advertir a otros de no repetir el mismo camino. El arte, ahora, era su forma de disculparse con el mundo. Y le hacía sentir que la dignidad aún era posible incluso entre los escombros. Mientras tanto, Daniel y Elena decidieron viajar juntos. Fueron a un pueblo histórico rodeado de montañas, donde el tiempo parecía detenerse. Alquilaron una pequeña casa con un jardín de flores y un balcón con vistas al horizonte. En una tarde particularmente tranquila, se sentaron juntos en el césped. Elena leía un libro y Daniel la observaba en silencio. No había urgencia ni ansiedad. Solo una presencia real, todo su cuerpo allí.
La tocó suavemente en el brazo y le dijo sin rodeos que estaba agradecido. No solo por ella, sino por todo lo que había vivido antes. Porque el caos le había enseñado a reconocer la paz. Elena sonrió, cerró el libro y respondió que lo más hermoso del amor era esto, no borrar el pasado, sino demostrar que aún hay futuro. Al regresar de ese viaje, Daniel encontró una carta en el buzón. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano. Reconoció la letra de Laura de inmediato. No la abrió. La dejó sobre la mesa durante días, hasta que, una noche de insomnio, finalmente la leyó. Las palabras eran pesadas, pero no imploraban ser devueltas. Hablaban de arrepentimiento, de conciencia, de aprendizaje. Ella dijo que nunca esperó perdón, pero que necesitaba que él supiera que estaba tratando de ser una mejor versión de sí misma. Dijo que lo amaba, incluso cuando lo perdió, y que ahora entendía que el amor no es suficiente si no se trata con respeto. Concluyó diciendo que esperaba que él fuera feliz, y que él le enseñó más sobre el amor al irse que al quedarse. Daniel la leyó, respiró hondo y guardó la carta. No respondió. Pero tampoco la tiró. Porque parte de seguir adelante es comprender que no todo final tiene que ser violento. A veces, la verdadera justicia nace del silencio que la vida ofrece como respuesta. Y él estaba en paz con eso. Ahora, el sonido que emanaba de su interior era diferente. Era de ligereza. De alguien que había transitado por lugares oscuros y aprendido a escapar sin necesidad de destruir a nadie. El pasado le había enseñado lecciones. El presente florecía. Y el futuro, él seguía escribiendo el futuro, paso a paso. El tiempo transcurrió como cuando la vida no espera a nadie. Silencioso, veloz e implacable. Meses después de aquel último viaje, Daniel se encontró en un nuevo ciclo, tan distinto del anterior que incluso sus recuerdos parecían pertenecer a otra existencia. Había aceptado una invitación para coordinar un proyecto de diseño en una ciudad costera, algo que jamás habría considerado hacía mucho tiempo. No se trataba de escapar, sino de expandirse, respirando un aire puro de los mismos recuerdos. Elena lo siguió, no como una muleta emocional ni un sustituto del pasado, sino como una compañera de camino, alguien que construyó con él una relación basada en la verdad, la presencia y el respeto mutuo. Compartieron una vida serena, sin grandes promesas, pero con decisiones conscientes tomadas con la madurez de quien ya sabe lo que no quiere repetir. Las heridas se convirtieron en cicatrices, visibles pero inofensivas, como mapas del viaje que ambos recorrieron antes de conocerse. Elena lo sabía todo. Y aún sabiéndolo, eligió quedarse. Porque el amor verdadero se compone de decisiones tomadas con los ojos bien abiertos. Daniel ya no sentía rabia ni dolor. Solo una extraña gratitud. No por haber sido herido, sino por haber aprendido a levantarse sin cargar con el peso de quienes lo habían derribado. A veces aún recordaba el pasado, no con dolor, sino con claridad. Era imposible olvidar por completo una historia que comenzó con amor verdadero, pero también era imposible ignorar cómo todo se transformaba al dejar de lado el respeto. Ciertos recuerdos afloraban en sueños fugaces, en aromas inesperados o viejas canciones, pero ahora pasaban como el viento, los sentía, los reconocía y los dejaba ir. El presente era demasiado poderoso para ser eclipsado por ninguna sombra. Y tenía a Elena, su trabajo, su rutina construida con dignidad. Ya no necesitaba respuestas. La paz era la mejor respuesta de todas. Laura, en cambio, se encontraba en una situación muy diferente. Siguió en el mismo apartamento, pero ahora el lugar reflejaba claramente su soledad. El salón había sido redecorado, las paredes pintadas de otro color, pero nada cambiaba la sensación de que allí se había perdido algo esencial. Sus escritos empezaron a circular en pequeños blogs literarios, algunos lectores la reconocían como una autora prometedora, pero en el fondo, sabía que no escribía desde la imaginación, sino desde el dolor. Las palabras que conmovían a los demás eran, en realidad, heridas aún abiertas en su interior. Escribir se convirtió en su último vínculo con lo que una vez fue. Continuó con la terapia, progresando, pero nunca lo suficiente como para escapar del peso de su decisión. Algunos días, fingía haber seguido adelante. Otros, se enfrentaba al abismo del arrepentimiento que no se desvanecía con el tiempo.
Una tarde, tras una breve charla sobre literatura en una biblioteca comunitaria, una joven se acercó a Laura con uno de sus cuentos publicados en una colección. La joven, con los ojos llenos de emoción, dijo que el cuento le había impedido engañar a su novio. Dijo que lo leyó y se dio cuenta de que podía destruir algo que aún era hermoso, solo por impulso. En ese momento, Laura no supo qué decir. Solo sonrió, pero por dentro se derrumbó. Esa joven había encontrado un desvío en el camino que ella misma no había tenido el valor de buscar. Regresó a casa en silencio y pasó la noche mirándose en el espejo, preguntándose qué habría sido diferente si hubiera pedido ayuda antes de cometer su error, si hubiera hablado en lugar de callar, si hubiera confiado en el amor que ahora era solo ausencia. Las redes sociales compartían con ella ocasionalmente pequeños fragmentos de la vida de Daniel. Veía una foto suya en una cafetería nueva, la imagen de un libro que le había recomendado y, ocasionalmente, una sombra femenina al fondo. Nunca intentó contactarlo, nunca respondió a sus publicaciones, sino que observaba con el silencio de quien ha perdido el derecho a estar cerca. Esto la destruyó de maneras que nadie podía ver. No porque aún soñara con la reconciliación, sino porque comprendió, dolorosamente, que Daniel se había reconstruido con una ligereza que ella nunca podría recuperar. Era como si todo lo que ella pudiera ofrecer ahora fuera sombra, y él definitivamente hubiera elegido vivir en la luz. Un año después, en un pequeño festival literario, Laura fue invitada a un debate sobre la culpa, el perdón y los nuevos comienzos en la escritura. Cuando el moderador le preguntó sobre el arrepentimiento y el uso del dolor personal como materia prima, dudó. Luego, con voz firme, dijo que algunas decisiones nos dejan una huella imborrable. Que el perdón ajeno es valioso, pero el perdón más difícil es el que nos debemos a nosotros mismos. Dijo que había destruido lo que amaba y que, hoy, comprendía que ningún amor sobrevive sin respeto. Sus palabras provocaron silencio en el público. Y por un breve instante, sintió que su dolor había servido a algo más allá de ella misma. Entre el público, una mujer morena de mirada curiosa la observaba atentamente. Era Elena. Había acudido al evento por casualidad, interesada en el programa y tras oír hablar del autor de textos confesionales que abordaban temas de traición con tanta precisión. No sabía que era Laura. Al darse cuenta, sintió una sacudida. Casi se levanta. Pero se quedó. Escuchó hasta el final. Y al final, cuando Laura bajó del escenario, Elena se acercó a ella sin hostilidad. Simplemente le dijo que ahora entendía algunas cosas. Laura, sorprendida, murmuró una disculpa que nunca pensó que tendría la oportunidad de decir. Elena respondió que no era necesario, porque nada de lo que dijera cambiaría el camino que Daniel había elegido. Pero esperaba sinceramente que Laura también encontrara la paz. Esa noche fue un punto de inflexión para ambos. Para Elena, la certeza de haber formado parte de algo nacido solo de la destrucción de otra historia, pero que aún no conllevaba culpa, porque se basaba en la verdad. Para Laura, fue el último paso hacia la aceptación. Allí, ante la mujer que ahora hacía feliz a Daniel, comprendió que nunca volvería a formar parte de su vida. Pero a partir de ese momento, pudo aceptar este hecho sin desmoronarse. Fue el final de un capítulo que había prolongado demasiado. Y quizás el comienzo de un silencio menos cruel. Daniel, al enterarse del encuentro entre ambos días después, reaccionó con una larga mirada al horizonte. No dijo mucho. Solo dijo que el pasado a veces se despide en silencio. Y que quizás esta era la hora. La despedida definitiva. La que llega cuando nadie más la espera. Y así, todo terminó. No con gritos, ni con reconciliación, sino con comprensión. Cada uno siguió su camino. Laura continuó escribiendo, convirtiéndose en una autora respetada por su valentía al transformar la culpa en conciencia. Elena y Daniel construyeron una nueva vida en un lugar más tranquilo, abrieron un pequeño espacio cultural juntos y comenzaron a acoger historias, ya no como heridas, sino como puentes. La traición, como una cicatriz, nunca se desvaneció. Pero sirvió como recordatorio diario de que algunas decisiones tienen un precio muy alto. Y que no todo arrepentimiento trae una segunda oportunidad. A veces, solo trae dolor. Pero incluso el dolor enseña, si se enfrenta con sinceridad. Y el amor, cuando es verdadero, nunca se destruye desde afuera, muere desde adentro,
cuando el respeto se intercambia por un momento de escape. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta qué te pareció esta historia. ¿Qué te conmovió más? ¿Qué harías diferente? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para seguir historias como esta, intensas, reales y profundamente conmovedoras. Esta historia nos recuerda que la traición no es solo un error pasajero, sino un terremoto silencioso que destroza hogares, desintegra recuerdos y deja cicatrices invisibles en quienes la sufren. No vale la pena. Una decisión imprudente puede costarle todo. Y lo peor no es lo que se pierde, sino a quien se pierde. Aquí en el canal, lo dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Aquí, la verdad importa, la lealtad importa. Y el amor, solo es válido si es completo.